Vale, pues ahora sí, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de IAB Spain, en esta ocasión acompañados por nuestro asociado Somos Sapiens, para hablar de un pilar fundamental dentro de nuestro sector, que son las agencias independientes. Tenemos la suerte de contar con Guillermo Hernández, Partner and CEO en Somos Sapiens, Jaime del Solar, Partner and CBO en Somos Sapiens también, y Laura Rodríguez, Senior Marketing Manager en DoValue. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estamos encantados de escuchar qué es lo que tenéis que decir de primera mano acerca del valor diferencial de las agencias independientes. Simplemente dejar recordar a la audiencia antes que cualquier pregunta que tengan a lo largo del webinar la podéis dejar a través del botón de preguntas y respuestas. Así ellos al final del webinar os pueden ir contestándos a todos. Así que nada, ahora sí que sí, chicos, todo vuestro, deseando escucharos. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Hola, Laura. Vamos empezando nosotros. Nada, muchas gracias lo primero, IAB, por darnos este espacio en este webinar y, bueno, un saludo a todos los que están al otro lado de la pantalla escuchándonos. Nada, hoy el objetivo es debatir tanto con Guillermo como con Laura, bueno, pues sobre esos valores diferenciales, si es que los tienen, luego los averiguaremos si es que los tienen las agencias independientes, y hablaremos mucho de talento, hablaremos de impacto y, por supuesto, hablaremos de servicio al cliente y de cercanía. Entonces, nada, si queréis, podemos empezar con una breve presentación de cada uno, muy rápida. Hablo, si quieres, te doy paso, Laura, y bueno, cuéntanos un poco, muy brevemente, tu trayectoria en dos frases. Vale, pues nada, como bien me habéis introducido, soy responsable de marketing de DoValue. Cuento con más de 12 años de experiencia en diferentes sectores, formación, en tecnología, startups y bueno, gran consumo también. Y bueno, mi trayectoria siempre me ha traído por el mundo del branding, del desarrollo del producto y del desarrollo también de proyectos de innovación. Entonces, pues siempre he trabajado muy de la mano con multitud de agencias y bueno, pues sin vosotros el trabajo no sería posible, con lo cual pues cuento con ese bagaje y estoy encantada de estar aquí con vosotros para echar un rato de compartir experiencias, ¿no? Así que encantada. Fenomenal. No tiene Pues, respuestas. a ver, creo que tenemos a Guillermo ya por ahí. Así. Sí, ya he puesto la guía. Venga, gracias, Jaime. Bueno, yo he estado siempre más de 25 años ligado al mundo de las agencias de medios, en distintos puestos directivos, tanto de multinacionales como en Starcom y Optimedia, como después, a partir del 2004, fundando y siendo el máximo responsable de agencias independientes, con lo cual, bueno, pues tengo la suerte de tener la visión de ambos sectores, de las multinacionales y de las agencias independientes, con lo cual, bueno, pues me interesa muchísimo poner en valor, sobre todo, pues el modelo independiente que en los últimos 20 años llevo ejerciendo. Desde el año pasado, y como sabes, Jaime, hemos puesto en marcha un nuevo proyecto con la integración de dos compañías, en el cual pues, nos vamos a enfocar en los próximos años, intentando dar el valor necesario a un nuevo modelo de agencia que creemos que es un poco lo que queremos hablar hoy, de un nuevo modelo de agencia de medios en la parte más de cara hacia las marcas y de cara al modelo de trabajo y de gestión. Sí, absolutamente. Pues nada, yo me presento muy rápido. Igual, pues yo calculaba el otro día, 20 años de experiencia en medios. Primero en un proceso que al final, como decía Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás. Y bueno, mis primeras experiencias fueron en grandes multinacionales, Universal, McCann, Starcom.
Luego di el paso a una, en ese momento, agencia independiente como era Media. Y ya en 2013, junto con otros socios, decido lanzarme al mundo del emprendimiento y crear Cicer, que es, bueno, en su momento era una agencia de medios independiente. Y como bien decías, Guillermo, pues llevamos ya un tiempo en este proceso de integración de Somos Sapiens más Cicer, que bueno, pues iremos comentando novedades seguramente estas próximas semanas. Y nada, encantado de esta nueva etapa y de mi nuevo rol como responsable del área de negocio de esta nueva compañía. Muy bien, perfecto. Bueno, pues si queréis, empezamos un poco a lo que es el webinar y lo que es todo el contenido que tenemos. En principio no tenemos la intención de que este debate sea entre si las agencias independientes van de tamaño o van de ser más grandes o más pequeñas o tener un capital. Yo creo que aquí lo importante es ver cómo se trabaja, el valor que estamos aportando el modelo indie al mercado y a las marcas y sobre todo cómo es toda la transformación que se está haciendo del modelo tradicional al modelo más moderno de la agencia. Estamos en un contexto muchísimo más complejo, hay muchísimos más datos, más capacidad de tecnología. Eso, por una parte, es bueno porque tenemos la capacidad de igualarnos desde el punto de vista de modelo, igual a las oportunidades que tenemos, pero también, bueno, pues nos da la obligación de que, bueno, que con todos esos datos se tiene que trabajar para hacer decisiones, como decimos ahí, que importan. No se trata de tener datos, sino de saber cómo gestionarlos y cómo meter en ese modelo. Por supuesto, no pretendemos dar respuestas concretas, pretendemos crear debate, pretendemos que tal y como estamos viendo ese modelo de agencia, cómo se ven las agencias independientes, haya una discusión hacia dónde tenemos que caminar y desde el punto de vista, por supuesto, de lo más honesto y transparente, ¿no? Tenemos la suerte, y por eso le habíamos invitado, de tener a Laura, que es un cliente que ha trabajado y ya después lo puede corroborar, tanto con agencias multinacionales como con agencias independientes, con lo cual pues creemos que su papel es fundamental y su opinión es importante de cara un poco a la visión de la agencia independiente hoy en día, ¿no? Queríamos empezar un poco con el papel que jugamos las agencias hoy en día, las agencias independientes, y me gustaría, Jaime, Laura, Jaime, tú mismo primero, ¿qué os ha hecho creer o dudar del valor de una agencia independiente? ¿Cuál es esa parte positiva y cuál es esa parte negativa que veis en ese modelo, ¿no? Por supuesto, por la visión de la agencia que es Jaime, y también me gustaría ver que Laura expusiera su visión desde el punto de vista de cliente. Genial. Pues la verdad es que, sinceramente, yo es que nunca he tenido dudas sobre el valor de las agencias independientes, pero por algo muy sencillo, y es que siempre he considerado que las personas son las que hacen las empresas y en las agencias indies hay muchísimo talento, que por supuesto también lo hay en las multis, pero es verdad que ese carácter, ese espíritu indie marca la diferencia desde mi punto de vista, porque al final un cliente lo que está buscando, tal y como yo entiendo este negocio, lo que está buscando un cliente al final es un partner, un socio que le ayude en su viaje en el mundo de los medios, en nuestro caso, en el mundo de la comunicación y la publicidad, y ese espíritu indie de excelencia, de atrevimiento, es puro carácter indie, o sea, está en la esencia de las agencias indies. Y luego, por otro lado, otro gran valor para mí es que las agencias indies las tocas con las manos. Y me explico.
los socios o los creadores de estas agencias, los empresarios que han desarrollado esas agencias, están en el día a día del negocio, están en el día a día en la relación con los clientes. Entonces, bueno, pues, ¿cómo no vamos a entender las necesidades de un cliente si nosotros mismos somos los dueños de nuestros negocios y vivimos todo tipo de situaciones en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, las personas y el talento, ese espíritu independiente es un valor fundamental que solo lo puede tener una agencia indie porque no es impostado, está ahí en la esencia y luego ese conocimiento del mundo del negocio que nos hace estar muy cerca de las marcas, ¿no? Total, total. Laura, siguiendo esta línea, ¿cuál es la exigencia un poco de un anunciante como vosotros? ¿Qué expectativas tenéis frente a ese valor o qué frustraciones tiene para ti una agencia con la que trabajas, una agencia independiente? O sea, un poco en línea de lo que decía Jaime, ¿no? Nosotros, o sea, desde marketing, yo lo que más me ha hecho creer en el valor independiente es la sensación de implicación real. Cuando trabajas con equipos más cercanos, pues notas que se sienten que no son solo meros ejecutivos. Entonces, pues eso se agradece porque vas de la mano, ¿no? Y bueno, dudar a veces, pues te preguntas si tendrán la escala o la capacidad de acceso a la data que necesitas, ¿no? Pero bueno, eso se compensa con una agilidad y con un trato directo. Y esa duda, pues bueno, se ve. Laura, Para mí el valor diferencial... te estoy perdiendo en algún momento con el micro. No sé si es mi... Jaime, ¿tú me escuchas? Yo No te sé. escucho también un poco entrecortado, sí. Sí, eso, vale, vale. Las cosas del directo, esto. Me refería, bueno, pues comentaros que eso, que para mí el valor diferencial está en la mezcla de esa responsabilidad personal y la rapidez que una agencia puede ofrecer, ¿no? de vuestro carácter e índole. Ahora se te ha escuchado fenomenal. Vale. No, no se me ha escuchado nada de lo anterior. Sí, más o menos, pero bueno, ahora mucho mejor, es verdad. Vale. Ha quedado claro. Muy bien, muy bien. Sí, yo creo que ha quedado claro. Bueno, yo creo que efectivamente, siguiendo un poco con la línea que tenéis y en ese modelo un poco en el que tenemos que aportar valor real las agencias independientes, creo que muchas de las características que tanto Jaime como Laura habéis marcado se definen muy bien. Pero ¿daríais una palabra de una idea positiva y con otra palabra, o muy cortito, una idea negativa que tuviéramos que las agencias independientes tener en cuenta? Venga, voy yo. Venga. Yo creo que más que como idea, sino como reflexión, diría que tener pasión y hambre marca la diferencia. Eso, como decía, para mí es puro carácter independiente. Y luego, como duda, relacionado con eso, diría si realmente estamos trabajando bien nuestra propuesta de valor versus el resto. Mi duda es si realmente las agencias independientes estamos poniendo en valor nuestros principales valores respecto a nuestros competidores, que en realidad nuestros competidores es todo el resto del mercado. Laura, ¿te atreves? Yo sí, claro, me atrevo. A ver, no, el valor diferencial es lo que digo, la cercanía y el acceso directo, ¿no? De poder intentar ser cómplice, que seáis cómplices, ¿no? Del negocio. Y la duda es esa escala, ¿no? De cuántas las veces que necesitamos a lo mejor ir un paso más allá, que a lo mejor se acota un poco o que no tiene esa dimensión y a veces llegar a otros umbrales, pero lo dicho, que se compensa con agilidad y alternativas que son ágiles. Entonces, Muy creo bien, que por esa parte, sí. perfecto. Avanzamos un poquito siguiendo un poco con el papel que tienen las agencias independientes hoy y os lanzo una pregunta
de cómo en un mercado como el que es, un mercado tan concentrado, en el que cada vez más hay menos multinacionales, también hay una sensación de concentración dentro de las agencias independientes. ¿Tiene sentido hablar de independencia en este mercado tan concentrado, pero no como una ideología? O sea, no se trata de hablar de si tienes más tamaño o menos tamaño, eres mejor o más independiente, sino como una forma de trabajar, que yo creo que es lo importante, hablar del modelo de independencia como una forma de gestionar las campañas de medios o las campañas de las marcas en general. ¿Tiene sentido hablar de independencia en este actual contexto? Jaime, ¿empiezas tú, por ejemplo? Vale. Yo tengo la sensación de que me repite y que soy muy pesado con lo mismo, pero es que realmente insisto en ello porque realmente lo creo, ¿no? Y es que siempre digo que ser independiente per se no es nada, como decía, ser independiente es, bueno, pues, agencia independiente, es un nombre que tenemos o ya por definición nos diferencia de una multinacional. Pero para mí la clave es eso que hablábamos antes, ¿no? Ese espíritu indie, esa autenticidad, esa responsabilidad directa con el negocio de nuestros clientes, esa cercanía que decía Laura, ese dinamismo, esa valentía en el día a día en la toma de decisiones. Yo creo que es la que sí que tiene sentido hablar de independencia si hablamos de espíritu independiente. Y bueno, oye, yo no digo que una multi o algún equipo dentro de una multi no pueda tener ese espíritu, pero en realidad como agencia, solo una agencia independiente puede tener esos valores, ¿no? Y luego añadiría una cosa muy rápida, y es que también reflexionando un poco sobre lo que comentaba Laura, que a día de hoy, y lo vemos nosotros internamente, operativamente, una agencia indie es igual o más capaz que una multinacional. Quizá la clave es, como decía antes, ¿no? Que no sé si realmente estamos transmitiendo bien esa propuesta de valor o todas esas capacidades que una agencia indie puede tener. Sin duda. Sí, o sea, yo creo que la independencia importa si se traducen decisiones más rápidas y alineadas al cliente, ¿no? Si es solo una etiqueta, pues no. Si significa foco, es relevante. Sí, Es eso sí, un eso es detalle, creo que es a tener bastante en importante, cuenta. cierto, porque además yo creo que aquí no, efectivamente no va a ser, no va de ser pequeño o grande o multi o independiente, va de ser claro en el modelo, en las decisiones y en el compromiso con el negocio del cliente. Yo creo que da lo mismo la estructura que haya detrás si tu objetivo es claro, ¿no? O sea, yo creo que en eso es importante. Y además, al ir un poco de esta parte, vemos un poco que también, y aquí es verdad que la tendencia del nuevo negocio captado por las agencias independientes es creciente en los últimos años. Y yo creo que en general las marcas confían en el modelo independiente, ¿no? Fijaros que a pesar de tener un porcentaje del 17% del nuevo negocio, esto en comparación con los 5 países que hay europeos es bajo. Quiero decir, hay muchísimo más peso en las agencias independientes en países como UK, como Francia, Italia o Alemania, que en España, con lo cual creo que eso es bueno porque hay un recorrido de seguir creciendo mientras que el modelo lo sostenga. E incluso hay estudios que dicen que ahora mismo 6 de cada 10 marcas tendrían en cuenta una agencia independiente para un pitch de sus campañas, con lo cual, bueno, pues eso es importante porque, bueno, marca la tendencia esta que estamos marcando por el esfuerzo de las agencias por una parte y por la confianza de los clientes por otra, ¿no? Creo que eso es vital, ¿no? Totalmente. Sí, yo Eh, diría que comentabas, Guillermo, que 6 de cada 10 anunciantes valorarían una agencia independiente. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos y ir todavía a más y que todavía más anunciantes se planteen bueno, la posibilidad de trabajar con una agencia indie y seguramente ahí haya mucho de trabajo nuestro de visibilidad y de transmitir esos valores y esas capacidades.
Yo lo que diría es que invitaría, y no es un discurso comercial ni mucho menos, sino es una creencia real, invitaría a los anunciantes a incluir en sus pitches siempre al menos a una indie, ya sea un pitch creativo, un pitch de medios, y que prueben nuestra actitud y nuestras capacidades y aptitudes. Creo que es la única forma de que realmente vean cómo puede aportar una agencia de nuestro tipo a un cliente como ellos. Total. Bueno, fíjate que yo creo que ahora mismo ya no es lo que antes, hace unos años, se estaba previendo si el modelo independiente podía sobrevivir frente a las grandes multinacionales. Yo creo que ahora la pregunta no es si puede sobrevivir. Yo ahora la pregunta la cambio al revés. Es si el mercado se puede permitir vivir sin agencias independientes, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental de cara bueno, pues al nuevo modelo, insisto, que va más allá de la agencia tradicional. Y aquí sí que está un poco lo que aporta esa agencia del punto de vista independiente, ¿no? Tenemos una serie de valores que ya eran como el valor en el ejército, ¿no? Que se presuponía, pero aquí valores clásicos como agilidad, cercanía, flexibilidad, talento y compromiso. Pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar en modelos mucho más modernos, ¿no? ¿Qué veis? ¿Qué modelos, o sea, qué valores más allá de los clásicos, por ejemplo, ahora crees que te debería de aportar una agencia 100% independiente? Hombre, yo no menospreciaría los valores clásicos porque al fin y al cabo son valores sólidos, ¿no? Y para mí, desde el punto de vista del anunciante, o sea, valoro la agilidad y la capacidad de decidir sin burocracia, que sea rápido. Cuando tengo que activar una campaña o mover un presupuesto, que se reaccione en tiempo y forma. Y bueno, vosotros el día a día lo trabajamos así. Tengo que moverme con el mercado, no tengo que esperar a que se haga una propuesta 2 semanas después, se vaya validando los medios y se active y esa respuesta la dais. Entonces, aunque sean valores clásicos, la agilidad y la proximidad, la cercanía, es que son valores necesarios y por los que yo apuesto por una agencia de este calibre, ¿no? Es Ujú. la rapidez lo que marca más la diferencia. Jaime, ¿qué valores crees que desde el modelo indie tendríamos que también remarcar, aparte de estos que, por supuesto, estoy de acuerdo con Laura, son intrínsecos en la estructura? ¿Crees que dónde debería ir el modelo indie? ¿Por qué valores se debería de encaminar a partir de ahora? Sí, nada, coincido con vosotros al 100%, no son para nada malos valores y además son esenciales, ¿no? Para el trabajo en el día a día. Yo añadiría algunos bueno, más que añadir, primero desarrollaría un poco el tema del compromiso, porque, bueno, el compromiso se puede entender de muchas formas. Para mí una de las claves es que nos comprometemos y nos responsabilizamos de forma directa con el negocio de nuestros clientes, porque primero porque nos va la vida en ello, no tenemos una matriz internacional que sustente nuestras buenas o malas decisiones, entonces tenemos que acertar mucho en nuestras decisiones y tenemos que realmente aportar y hacer crecer el negocio de nuestros anunciantes, ¿no? Luego diría que una palabra que está un poco manida, pero que es verdad, que es la integración y la solución integral de problemas, ¿no? de nuestros clientes, ¿no? Bueno, pues tener esas capacidades o saber integrar estratégicamente todas esas capacidades, porque a veces no es necesario tenerlas todas in-house, ¿no? Pero trabajar con partners con los que te sientas muy cercano y muy confiado para solucionar un problema determinado de un anunciante sin decirle esto no es mi negociado, búscate la vida porque yo lo que hago son medios, pues bueno, yo creo que es un valor también muy importante. Y por último, hablaría justo de valores, ¿no? Porque al ser, como decía antes, los dueños de nuestros propios negocios, también hemos sido los creadores de los valores de nuestras agencias, ¿no? Entonces, eso primero nos hace que esos valores no sean impostados, sino que los hemos creado nosotros, cada uno, cada agencia con los suyos, pero
pero son realmente creados desde la concepción de la agencia y son creados in situ y considero que eso nos hace ser más sensibles, más atrevidos y más retadores a las decisiones o a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Total, total. Yo por ahondar un poco y por terminar esta parte, yo creo que lo de la integración que efectivamente está tan en moda, yo creo que es una integración que por supuesto hay que hacerla internamente, pero yo creo que es importante también hacerla de cara a los procesos del cliente. Yo creo que integrarnos con esos procesos, con esas necesidades, con esos requerimientos que nos hace, yo creo que también forma parte de esa integración del modelo y de la propuesta de valor, ¿no? Y después hay un valor que yo añadiría, porque siempre me ha gustado, aunque a veces es complicado, que es el inconformismo, ¿no? Yo creo que desde un modelo como una estructura independiente tenemos la posibilidad de ofrecer, bueno, pues más allá de las propuestas que pueda pedir un cliente, pues intentar, bueno, pues siempre en esa parte inconformista, pues presentar cosas diferentes, que incluso a veces salgan de brief, pero que aporten, por supuesto, valor. Y yo creo que eso, bueno, pues es una ventaja y es una solución que muchas veces deberíamos de poner encima de la mesa desde nuestra parte, ¿no? Porque creo que eso es algo que los clientes bueno, siempre van a demandar. Y en esa parte, yo creo que ahora es importante oír la voz de Laura en este caso. Laura, ¿qué valoras hoy más en una agencia de medios de hace 5 años que no era tan relevante? ¿Qué valores ves que se ponen encima de la mesa frente a lo que era un modelo más tradicional? Pues hoy valoro muchísimo, y lo sabéis, la capacidad de anticipación. Ya no quiero tanto que la agencia me responda a un briefing. O sea, necesito que llegue antes, que detecte oportunidades, incluso riesgos y antes que yo. Hace 5 años quizá pensábamos más en una eficiencia, ¿no? Y hoy lo crítico es la lectura del contexto y la agilidad y la capacidad de integrar datos en decisiones reales, no en presentaciones. Eh, es clave para poder llegar a tiempo y dar una respuesta acorde, ¿no? a las necesidades del momento. Por lo que para mí mi punto relevante sería ese, en la anticipación. ¿Y dónde crees que podemos competir, que el modelo independiente compite mejor? ¿Dónde crees que se mueve mejor frente a las marcas? Pues voy a sonar repetitiva, pero son los valores clásicos, para mí son fuertes, o sea, en aquello que requiere cercanía, en velocidad y también el seniority visible. Porque tienes una atención personalizada sin capas infinitas, ¿no? De burocracias máximas, tienes una toma de decisiones rápida, que lo decía anteriormente, y tienes contacto con equipos donde el talento senior está realmente en el día a día, no en la slide del pitch o en la propuesta inicial, ¿no? Y creo que para un cliente eso puede marcar la diferencia. Sin duda. Porque además, fijaros que es importante eh, el por qué se abandona una agencia, que va un poco en la discusión que estabas atendiendo tú, ¿no? Un poco los principales es esa falta a lo mejor de creatividad llamada como proactividad y en la falta de servicio al cliente, ¿no? Que son los 3 primeros puntos desde el punto de vista de por qué los anunciantes pueden abandonar una agencia. Jaime, ¿tú crees que un modelo independiente puede ser más proactivo a la hora de erradicar estos valores que tengan los clientes en cambio, o sea, presentes para el cambio de agencia? Sí, entiendo que el gráfico responde un poco a la foto global, ¿no? Un poco de las agencias, ¿no? Pero claro, yo, como hablábamos antes, yo creo que
que la atención al cliente, cogiendo el segundo de los puntos, claro, es que si una agencia independiente como la nuestra o como el resto no tiene un foco directo en el servicio al cliente, poco mal lo está haciendo, ¿no? Y coincido con Laura absolutamente que yo creo que el futuro de las agencias, que yo lo veo siempre en positivo y siempre creciente como valor, va mucho por ahí, ¿no? Por adelantarse, por ser muy proactivos, por ser punta de lanza de lo que está sucediendo en el mercado, y creo que eso, aparte de que debe ser siempre un valor de la agencia, también fideliza mucho al cliente y le hace verte realmente como un partner y no solo como el señor lobo que te soluciona todos los problemas, ¿no? Que también muchas veces, ¿no? Pero también que sea un partner en el que estás tranquilo porque sabes que te va a contar la última novedad, que sabes que la recomendación que te pueda hacer sobre las novedades que existen en el mercado van a ser útiles para él como cliente, o que al menos te va a informar de cómo está la situación y de los pros y contras de las novedades que llegan al mercado, ¿no? Sin duda. Y esto además viene un poco al hilo de hacia dónde, de por qué se abandonan, o sea, los motivos para abandonar una agencia y la evolución que tiene que dar ese modelo hacia, bueno, una propuesta de valor diferente. Es verdad que últimamente está viendo, bueno, nuevos players en el mercado con integraciones, porque bueno, hay agencias de medios que se integran, se fusionan, agencias digitales que compran agencias de medios, agencias de medios que compran agencias creativas. Se está haciendo una nueva propuesta de valor con, por supuesto, mayores capacidades y más servicios, ¿no? Y aquí hay un poco lo que nos exigen un poco los anunciantes frente a esa parte de agencia de medios. Volumen de negociación, capacidad estratégica, talento, investigación, por supuesto data, especialización digital y esas nuevas áreas. Entonces, yo creo que esa integración que viene más allá de lo que no es sumar capacidades, sino es gestionarlas mucho mejor. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que caminar, por supuesto, hacia esa propuesta de valor diferente. Jaime, ¿cómo ves este camino tortuoso que nos queda por delante al modelo indie? Sí, por suerte hemos hablado mucho de esto en este último año entre nosotros, pero por compartirlo con el resto, yo creo que has dicho la clave, ¿no? Que integrar no es sumar servicios, es gestionarlos mejor y hacer una integración realmente eficaz, ¿no? Pero también yo creo que por un motivo, y al menos yo lo veo en nuestro caso, no sé si en todos, pero hablando un poco de nosotros, yo creo que nuestra ambición por integrar capacidades no es caprichosa, no es una suma de, oye, pues meto una agencia creativa o meto un servicio creativo, un servicio de data. Bueno, no, es que yo creo que surge esa integración del entendimiento del negocio de nuestros anunciantes, ¿no? Que nos están demandando esas soluciones y como nos están demandando esas soluciones realmente integradas y con ese compromiso que hemos dicho que tenemos con el negocio de nuestros anunciantes, entendemos que también el futuro pasa por ahí, por dar una solución realmente integrada y una visión transversal de la comunicación. ¿Cómo me gustaría que fuera? Pues como decías, Guillermo, bien gestionada, con un manifiesto de trabajo único para todas esas disciplinas, que no creatividad vaya por un lado y data y medios vayan por otro, todos bajo una misma dinámica de trabajo, sobre unos mismos valores, sobre una vocación de servicio y de respuesta a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Sin duda. Laura, tú desde la visión del cliente, este modelo, esta propuesta nueva de valor de un modelo de agencia,
¿crees que aportaría mucho a lo que es la relación con tu agencia? ¿Lo valorarías desde el punto de vista de anunciante o, o esa sensación de especialización en muchos casos de algún tipo de agencias lo tienes más en cuenta? ¿Cómo lo ves desde tu lado? Pues, a ver, desde mi lado, pues creo que la integración tiene sentido solo si me da coherencia, ¿no? No si genera más dispersión. Buscamos a alguien que orqueste y que no intente hacer todo sin foco, con lo cual, cuando generamos o se generan esas integraciones, buscamos que den soluciones reales con sentido y control sobre las necesidades que estamos buscando. No por acaparar más soluciones se va a ser más competitivo o nosotros vamos a tener más interés en participar, ¿no? Es que es fundamental tener especialización con un motivo detrás, que se Cierto, vea el funnel total, ¿no? Es cierto. mi idea. Y un detalle que quería comentar también de eh, motivos por los que puede abandonarse una agencia, que lo hemos visto en la diapo anterior, que no es siempre por un fallo enorme y se da por ese motivo, ¿no? Es también mucha acumulación de pequeñas señales que se suma la proactividad, la rotación de equipos, la sensación de que tu cuenta a lo mejor ya no es la prioridad, que eso pasa de vez en cuando. Entonces, eso es por poner un poco mi ejemplo, ¿no? De motivos de abandono de una agencia. Sí, Pero cuando que pasas a echaba ser uno en más. falta una... ¿Perdón? Sí, cuando pasas a ser uno más, ¿no? Que es la parte importante del cliente, ¿no? Exacto, porque el enfoque este de agencia independiente, bueno, nosotros también tenemos nuestro enfoque de cliente único, que sabemos que no somos únicos, pero necesitamos también sentirnos arropados y cuidados, ¿no? Entonces, muchas veces, pues es importante, ¿no? La atención con la que se cuida al cliente. Y otro detalle bastante relevante que he hecho en falta en uno de ese ranking de motivos es la relación de agencia-cliente cuando la relación deja de evolucionar. Si seguimos trabajando igual año tras año, algo se rompe, algo se ha roto. O sea, el mercado cambia, ¿no? Y la relación con cliente-agencia debería también hacerlo. Entonces, ese detalle de cuidado, de evolución entre esa relación debería estar también muy mimado, Muy interesante, por hacer interesante. una punta. Pues después, hombre, claro, viendo un poco los valores que presuponen las agencias, esa parte de elementos donde bueno, pueden abandonar un cliente y la nueva propuesta de valor, bueno, hay una pregunta importante que tomar, ¿no? Que es si hay recorrido para agencias indies de medios, ¿no? Para este sector de agencias independientes. Eh, bueno, ahí apuntamos varias claves en el crecimiento que me gustaría después que diráis vuestra opinión. Una es, por supuesto, la captación de nuevo negocio y las perspectivas de crecimiento del mercado. Las agencias indie, bueno, pues no estamos tan conectados a los flujos de grandes clientes internacionales, no estamos siempre presentes en los pitches porque no tenemos a lo mejor capacidades de internacionalización. En el mercado estamos sufriendo integraciones de multinacionales, integraciones de agencias de medios y después, bueno, pues hay evidentemente elementos de crecimiento que es importante, que es pues, todo el tema IA, todo el tema data, especialización, creatividad, contenido. Viendo un poco de esto, pues, bueno, yo pienso que no se trata, en este caso, de ser o sea, de ser más agencia o más grandes, sino de tener un modelo mejor, ¿no? Entonces, viendo un poco toda esta perspectiva, ¿creéis que hay recorrido para seguir apostando por este modelo? Jaime, por ejemplo.
¿Os imagináis que digo que no hay recorrido? Sería una cosa tremenda y acabaríamos el webinar ahora mismo. No, Pero a lo mejor subiría la audiencia, no te creas. titular. No, fuera de bromas, por supuesto que lo hay. De hecho, como veíamos en alguno de esos gráficos, ¿no? Y si hiciéramos una revisión de años anteriores, vemos que las agencias independientes cada vez somos más relevantes en el mercado, no solo en el mercado español, como decía, sino que en otros mercados somos un player muy relevante, incluso más que en España, que es uno de nuestros retos. Y bueno, poniendo por delante que, por supuesto, creo que tenemos un gran recorrido y un gran futuro por delante si somos fieles a nuestros valores, por supuesto, también hay retos, ¿no? Y yo destacaría dos que los hemos ido comentando antes, pero bueno, a modo de resumen. Uno es la integración de capacidades desde una cultura unificada y no la mera suma de capacidades sin más. Tiene mucho que ver con la visión y con la misión de una agencia. Confío mucho en que nos vamos a enfocar mucho ahí, las agencias en los próximos años. Y, y luego, por supuesto, uno de los retos, y lo vemos, yo quizás soy un poco maniático en ese sentido y veo muchas noticias, ¿no? De cómo está afectando la IA y cómo está afectando la tecnología en las empresas. Se hablaba de caídas en bolsa brutales de los grandes grupos por la irrupción de la IA. Creo que eso es un reto que tenemos por delante, que a día de hoy no es fácil de resolver, pero bueno, yo sigo confiando mucho en el talento humano combinado con la tecnología, ¿no? Creo que esa tecnología, lo que es tan cambiante como es la que ha llegado con la IA, pero ya no solo con la IA, sino procesos de automatización, procesos de compra digital muy diferentes a los que hacíamos hace unos años. Creo que deben potenciar las capacidades de los profesionales y no ser un sustituto de los profesionales. Así es como yo lo veo, ¿no? La tecnología como valor y como aporte dentro de un gran talento humano que es el que también tenemos en las agencias, ¿no? Ujú, muy bien, sí. Oye, ya por terminar un poco y dar paso a las preguntas de la audiencia, me gustaría que termináramos cada uno de los tres dando una pequeña frase de cómo vemos el futuro de esta parte, de este mercado. Muy rápido. Laura, empiezas. Pues creo que un poco al hilo de lo que hemos venido comentando, desde el punto de vista del cliente, creo que necesitamos partners y no proveedores, ¿no? Que socios que entiendan el negocio y que se mojen y que estén cerca de las decisiones y no solo de las entregas, Ujú, que formen parte, ¿no? de nuestro negocio y nos acompañen. muy bien. Jaime. Sí, yo, pues eso, también haciendo resumen rápido de lo que hemos ido hablando antes, diría que la independencia como cultura y no solo como una mera palabra es una enorme ventaja competitiva en un mercado per se muy competitivo. Muy bien. Y yo por intentar también aportar con esa frase, bueno, yo creo que el tamaño ya no es importante, sino lo que hay que buscar es impacto en el negocio del cliente. Entonces, hay que trabajar en ese camino, por terminar. Y ahora, bueno, por supuesto, cualquier opinión, cualquier pregunta que queráis hacer, eh, desde la audiencia, pues estamos encantados de responder y aportar nuestra solución. Genial, pues bueno, Laura, Guillermo, que ha sido de momento súper interesante, pero también muy interesante lo que viene ahora, ¿no? Porque tenemos un ratito para ir respondiendo a las dudas que nos han ido mandando. Y la verdad, no os quiero poner muy nerviosos, pero la cosa está bastante que arde. Tenemos bastantes preguntas por aquí. Así que nada, poneros cómodos, que vamos a ir respondiendo a las preguntas de la audiencia. Y por cierto, a los que estáis al otro lado,
animaros que todavía tenemos algo de tiempo para que sigáis mandando preguntas. Voy a ir seleccionando algunas de las que tenemos por aquí. Vale, por ejemplo, ¿dónde creéis, y esta es para los dos, contestar primero quien queráis, si queréis, primero escuchamos la voz de Guillermo como agencia y luego la de Laura como anunciante, ¿dónde creéis que las agencias independientes no están sabiendo competir bien ahora mismo? Bueno, buena pregunta. Bueno, yo creo que las agencias tenemos que intentar gestionar mejor toda la parte del modelo de negocio. Yo creo que hasta ahora estábamos basándonos bueno, en cuestiones muy banales que venían dentro del mundo de agencia, como es planes más tácticos, temas económicos. Yo creo que ahora la tendencia es a incorporar todas las posibilidades que nos daba, que veíamos ahí, todo lo que los anunciantes nos pueden demandar, tecnología, estrategia, talento, nuevas disciplinas y sobre todo gestionar bien toda esa parte, porque ya ha habido modelos que lo han intentado y no lo han logrado. Entonces yo creo que ahí es una de las tareas más importantes el poder coaccionar toda esa propuesta de valor frente al cliente. Laura. Pues, a ver, es un poco lo que hablábamos al inicio. Esa escalabilidad, ¿no? A veces, y probablemente la tengáis y a lo mejor no lo estéis comunicando o demostrando al 100%, ¿no? Pero cuando hacemos esas integraciones de servicios, ese crecimiento, eh, y que estéis aportando mayor valor a vuestra carta de servicios, a lo mejor no es visible al 100% y probablemente nos quedemos siempre con el mismo servicio contratado o la idea que tenemos de que la agencia sirve de este punto a este punto, ¿no? Entonces, a lo mejor ese mayor escaparate de lucirlo mejor y aportar ese valor que probablemente nos estemos perdiendo algunos anunciantes, ¿no? Está claro. Está claro y debería hacernos reflexionar mucho sobre eso, completamente de acuerdo. Pues nada, ya que has respondido finalmente tú, Laura, esta pregunta, te lanzo otra muy directa y que está siempre en boga de las agencias. De hecho, si nos retrotraemos al pasado, es uno de los puntos clave de por qué nacieron las agencias o las llamadas centrales de medios. Y bueno, nos gustaría saber tu opinión sobre esta pregunta que nos manda Silvia, por ejemplo, que es ¿hasta qué punto el precio sigue siendo un factor decisivo en la elección o cambio de agencia? A ver, el precio importa, obviamente. El precio es un punto relevante y obviamente depende del presupuesto que tú cuentes, pero el coste que te puede suponer una mala decisión es mucho más alto que el fee. Con lo cual, yo, desde el punto de vista del cliente, buscamos el valor, no el ahorro. Si es demostrable que esa inversión me va a retornar en negocio y es defendible y sólido, argumentable, es que vamos a apostar por ello. Obviamente el precio pues influye, pero si le gana muchísimo más, si sabemos reforzar y defender esa propuesta de valor. Así que importa, pero tiene su contra, ¿no? Con una propuesta bien armada y que sea defendible en resultados, que se vaya a medir y que vayamos a generar leads cualificados, está justificado. Sí, yo creo que el precio tiene menos sentido en la proporción en que el trabajo cobra sentido, ¿no? El precio por sí solo no aporta nada a un cliente si las capacidades detrás no lo sustentan, ¿no? O sea, que yo creo que
que el precio sea el argumento central de una decisión en un cliente, yo creo que es un error y yo creo que cada vez son más conscientes de ello, ¿no? Cuando el precio va acompañado de un buen servicio, importa muchísimo menos, ¿no? Entonces, eso es importante. Total. Siguiendo con la mirada, con esa mirada hacia el punto de vista del cliente, y creo que es una gran oportunidad que tengamos hoy a Laura aquí, con lo cual te voy a lanzar otra pregunta también muy directa, y es que hemos hablado un poco sobre esto, pero no con una pregunta tan directa, ¿no? Y es, ¿qué errores cometen con más frecuencia las agencias cuando trabajan con directores de marketing, desde tu punto de vista? Bueno, a lo mejor el error más común puede llegar a ser confundir responder con hacer avanzar. A veces pues se centran mucho en cumplir bien y se olvidan a lo mejor de retar, de cuestionar, de buscar eficiencias o de nuevas oportunidades, un poco al hilo de lo que hablaba antes, ¿no? De adelantarse un poco y cuestionar un poco más, ¿no? Y no solo cumplir exactamente lo mandado. Y a veces también hay un exceso de formalismo. No siempre se necesita un entregable de 50 páginas con 18 KPIs. A veces se necesita claridad para tomar una decisión. Hay que adaptar un poco también el nivel de detalle al tipo de interlocutor. Esos entregables o esos reportes luego van a ser interpretados por muchas personas, ¿no? O sea, van a compartirse y no todos pueden o saben bajar al mismo nivel de nivel técnico de forma constante. Entonces, hay veces que que se echa en falta un poco más hacerse suyo el reporte y hacer una valoración para tomar una decisión más ágil, ¿no? Un poco así en resumidas. Vale. Guillermo, ¿qué opinas? ¿Quieres aportar Bueno, algo? sí, bueno, es simplemente yo estoy un poco de acuerdo. O sea, yo creo que a veces no hay que decir que sí a todo, eh, porque, bueno, al final eso nos pone en una situación un poco más de debilidad. Yo creo que lo que hay que bueno, no intentar gustarse demasiado, porque, bueno, al final un buen partner dice que sí cuando debe decirlo y a veces tiene que, no contradecir, pero sí retar un poco al cliente a cambiar de opinión. Entonces, bueno, yo creo que hablar en esos términos de igualdad sería fantástico y a veces no se logra y, bueno, estás un poco a lo que dice el director de marketing, que a veces, bueno, pues probablemente él esté esperando también algún reto, ¿no? Ujú. Vale, genial, interesante. Cambiamos un poco de registro y ya vamos a ir acabando, que vamos al límite un poco de tiempos, pero hay preguntas interesantes que yo creo que debemos responder. Nos pregunta Ana, por ejemplo, una pregunta hablando del talento dentro de las compañías, incluso específicamente del talento senior, ¿no? De ese seniority que siempre decimos que es tan importante, ¿no? ¿Cómo se...? Y es verdad que es una pregunta que, tal y como la formula Ana, va muy directa a las agencias, pero seguramente que estas necesidades o problemáticas se pueden trasladar al mundo del anunciante, con lo cual, Laura, nos va a interesar mucho también tu opinión o tu reflexión, ¿no? Y la pregunta es que ¿cómo se retiene talento senior en agencias independientes? Específicamente frente a grandes grupos o podemos cerrar la pregunta ahí. ¿Cómo retener el talento senior dentro de una agencia o dentro de un anunciante? Guillermo, si quieres, Venga, empieza. empiezo yo por la parte que me toca, ¿no? Yo creo que el talento senior ahora mismo es una de las grandes bazas que puede tener el modelo independiente, porque yo creo que el talento senior, después de su recorrido, lo que busca es más
un contexto y un sentido a su trabajo más que un proyecto como tal, ¿no? Bueno, quiere entender por qué se hacen las cosas, quiere ver que sus decisiones se toman en cuenta y se ven realizadas en un proceso, y eso en las estructuras menos rígidas, como son las agencias independientes, es mucho más fácil. Cuando eres una multinacional hay demasiados silos y a veces tu trabajo no repercute en la satisfacción personal. Entonces yo creo que ahí tenemos una ventaja clara, y de hecho además se nota porque hay mucho talento senior que en los últimos 2 años ha salido de las multinacionales y están acaparando puestos importantes dentro de las agencias independientes. Y eso es un valor innegable, ¿no? de cómo retenerlo, porque se ven mucho más involucrados. Genial. Laura, ¿quieres dar tu visión desde el punto de vista de cliente? Sí, yo valoro el talento senior, te lo he comentado, porque en las agencias independientes está más presente. Y para mí el valor del talento senior no es solo saber más, es preguntar mejor, es saber preguntar, porque ahí es donde se genera la calidad y otro nivel, ¿no? de planteamiento ante un reto, un plan, una solución que tenemos que tomar, ¿no? Y una agencia independiente suele llevar a los perfiles senior mucho más cerca en el día a día. Entonces, se agradece porque generas una, una solución con más, o sea, más sólida, ¿no? Más acompañada, con más valor. Sí, totalmente. Yo por aportar también en esa cuestión, creo que el talento senior, que lógicamente tiene mucho que ver con la experiencia, con los años de experiencia, yo creo que a ese talento senior hay que exigirle y hay que pedirle ya no solo las capacidades, que esas las tienen, sino mantener ese hambre, mantener ese inconformismo, esas ganas de seguir haciendo cosas y aportando, que yo creo que ese talento que se incorpora a las agencias independientes, como decía Guillermo, lo tiene. Y luego a ese talento más junior, al que se le puede exigir a lo mejor menos capacidades técnicas, que las irá adquiriendo con el tiempo, a ese sí pedirle mucha actitud y mucha pasión y mucho esfuerzo, ¿no? En su día a día para realmente brillar, ¿no? Y ponerse no sé si al lugar técnicamente o en cuestiones de aptitud, pero sí en cuestiones de hambre y de pasión por lo que hacemos, ¿no? Voy a lanzar 2 preguntas más, que ya vamos fuera de tiempo, y además nos han hecho una pregunta, bueno, todas son muy interesantes, pero me gustaría cerrar con una, pero voy a lanzar una antes, y es, vale, teníamos aquí, teníamos varias, algunas ya repetidas. Vale. Sí, esto es muy interesante, lo hemos hablado también en otras ocasiones, y es si creéis que el sistema actual de premios del sector refleja bien el valor real del trabajo de las agencias independientes, y si realmente estamos lo suficientemente representados en esos festivales, en esos premios del sector. Guillermo, ¿cómo lo ves? Yo creo que no todo lo que genera valor en una agencia entra dentro de un premio a veces, ¿no? Bueno, refleja una parte, pero no un todo. O sea, hay mucho trabajo detrás, sólido, sostenido y de poca visibilidad, que a veces no se ve reflejado en un premio. Primero porque es verdad que también, ¿por qué no decirlo? Los festivales están muy acaparados por las grandes compañías, porque, bueno, pues los clientes tienen muchísimo más nombre, y a veces sacar un caso de un cliente de una agencia independiente parece que está un poco más denostado, ¿no? Y yo creo que en eso es lo que el sector tenemos que trabajar. No sé si tiene que haber premios especiales para agencias independientes,
pero sí tengo claro que el trabajo que se hace detrás de un cliente es igual de premiable si lo tienes frente a un gran cliente. Entonces, bueno, creo que el sector tiene que trabajar en ese sentido y dar el protagonismo acorde a la importancia que tienen las agencias independientes dentro de todo el sector, ¿no? Y tú, Laura, como anunciante, desde la parte del anunciante, ¿cómo ves esa parte de los premios? ¿Te influye en algo que la agencia esté más o menos premiada? Y por otro lado, ¿crees que las agencias indies estamos lo suficientemente representados en los principales festivales de publicidad? Bueno, depende muchísimo del servicio, ¿no? A mí que haya estado premiado por o sea, a nivel creativo me parece, bueno, fenomenal. O sea, es un pool muy atractivo y como consumidora me encanta verlo, pero obviamente es un océano rojo. Hay 4 players y siempre se los llevan los mismos. Y ahí sí que tiene que ver el presupuesto, el precio, sí que tiene que ver. Entonces creo que ahí está muy copado y es muy difícil e injusto, ¿no? Porque solo pueden acceder los más grandes, no solo a nivel agencias, también a nivel cliente. Entonces para mí es como Hollywood, ¿no? Como los Oscar y tener otro, pues un momento de entretenimiento y de consumo, ya está. Creo que lo que valora más el cliente son los hitos reales, los KPIs que llegáis a poder generar. Ese es el valor real que que son las credenciales vuestras para que clientes podamos luego optar por vosotros más allá que tengáis cualquier premio, ¿no? Son un poco el punto de valor que no que me vais a poder realizar a mí de propuesta y de conversión y optimización de mi presupuesto para llegar a mi objetivo, y ese es el punto diferencial. Vale, súper interesante y además, oye, parece que lo hemos hecho aposta porque hila perfecto con la siguiente y última pregunta y va dirigida primero a ti y luego Guillermo y luego ya cerramos. Me gustaría que nos dijerais si tuvierais que dar un consejo a un director o directora de marketing, ¿vale? Pues pongámonos en su lugar, ¿no? Director, directora de marketing que está dudando entre una agencia independiente y una multinacional. ¿Qué consejo le daríais o le darías en este caso tú primero, Laura, a ese director, directora de marketing que está dudando entre la indie y la multinacional? Hombre, entiendo que habrá un pitch donde haya casos prácticos y donde se pueda lucir una agencia versus la otra, ¿no? Hay características y es que depende muchísimo también del tipo de negocio que tú gestiones como director de marketing, ¿no? Pero si los valores de proximidad, agilidad, acompañamiento de la mano son relevantes para tu día a día y para tu negocio, obviamente la apuesta por una agencia indie es certera. Eh, Creo que hay muchos valores que te van a hacer el día no más fácil, pero más acompañado, con más sustento que esa agencia te va, pues eso, lo que comentaba de ser tu partner, ¿no? Tu compañero en la elaboración y el lanzamiento de un plan a largo plazo y de consecución de objetivos, lo cual son valores que tendría en cuenta para tomar esa decisión. Genial, súper claro. ¿Y tú, Guillermo, desde el lado de las agencias? Sí, bueno, hombre, yo si tuviera un íntimo amigo director de marketing le diría que cuando vaya a hacer un pitch, bueno, pues que no mire tanto el tamaño o el nombre, sino, bueno, pues que mire más quién qué y quién se va a involucrar en su día a día, ¿no? O sea, yo creo que
quién va a entender su negocio, quién va a integrar bien las disciplinas, quién va a generar impacto en la parte final. Yo creo que eso no es solo cumplir un plan o poner una campaña de medios en marcha, ¿no? Yo creo que hay unos valores que hay que percibir y muchas veces, bueno, las agencias sufrimos que a veces desde los departamentos de compras, bueno, a veces no se llega a valorar del todo este proceso, ¿no? Porque se invita pues al ranking, a los 3 primeros del ranking, o se invitan más por el precio. En fin, yo creo que la labor dentro de esa dirección de marketing es hacer valer que hay decisiones más allá de cuestiones muy objetivas que hay que percibir o que hay que ver, o como dice Laura, casos prácticos o credenciales o una sesión de trabajo. En fin, hay muchas maneras de poder evaluar una agencia como partner. Totalmente. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, Muy pues bien. mil gracias. Si quieres cerrar tú, Guillermo. Bueno, sobre todo disculparme al principio por la falta de conexión en el sonido, pero Del directo. no es el directo exactamente. Y bueno, sobre todo agradecer a Laura que nos haya acompañado en este webinar. Nos gustaba esa visión de cliente, no una multinacional de cliente, pero sí un cliente que ha trabajado con agencias grandes, agencias pequeñas, con lo cual, bueno, sabíamos que nos podía enriquecer el webinar. Agradecerte, Jaime, que también hayas estado conmigo y con Laura. Y bueno, pues gracias a la audiencia y estamos aquí para lo que necesitéis. Si queréis Sí, alguna cuestión, pues nos gracias también conectáis. a la IAB, perdón, Guillermo, gracias Por también a la IAB supuesto. por la ventana que nos ha dado. Pues muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós, Laura, Guillermo. Adiós.